bendiga, amados hermanos. La paz del Señor para cada uno de ustedes. Bueno, en esta hora quiero entonar una alabanza en el nombre de Jesucristo, una alabanza muy conocida, una alabanza de nuestro hermano Akerles Ascanio, gloria a Dios, que se titula Por su gracia. Aleluya. Esta alabanza se titula Recordando el ayer, y quiero engrandecer el nombre de Jesús con esta bella melodía. Recordando el ayer, muy triste vivir, que solo era una miseria la que yo vivía. Era un tormento, pues no tenía paz, no había felicidad en mi corazón, hasta que un día se cruzó en mi camino, algo cambió mi destino, cuando me hablaron de ti, yo pude ver cuán equivocado estaba, el pecado a donde me llevaba, y muy pronto iba a perecer, pero llegaste tú y mi vida entera cambió. Cuando llegaste tú, Jesús, un nuevo día en mi oscuridad brilló, pero llegaste tú y sentí que volví a nacer. Cuando llegaste tú, Jesús, hubo en mi vida un nuevo amanecer. Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú, aleluya. Es que cuando Cristo llega a la vida de una persona, esa vida cambia, es transformada por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Santo es el Señor. Llegaste tú y mi vida entera cambió. Cuando llegaste tú, Jesús, un nuevo día en mi oscuridad brilló. Cuando llegaste tú y yo sentí que volví a nacer. Cuando llegaste tú, Jesús, hubo en mi vida un nuevo amanecer. Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú, aleluya. Oh, gloria a Dios, denle ese aplauso al Rey en esta hora, aleluya, porque Él llegó a nuestra vida. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, les invito para que estemos de pie en esta hora. Vamos en el nombre de Cristo Jesús, de una manera muy especial en este instante, gloria a Dios, a continuar con la enseñanza de la palabra.
Les invito para que demos lectura a la palabra del Señor en este instante, aleluya, en la carta a los Romanos, carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en capítulo 8, gloria a Jesús, dando la bienvenida a los hermanos que están acá en esta hora. También damos la bienvenida a los hermanos que se conectan a través de las redes sociales en este instante, deseando que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Aleluya. Carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, en el nombre de Cristo Jesús. Nos enseña la palabra de la siguiente manera, en el nombre de Jesucristo, en esta hora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Soberano Señor, en esta hora invocamos tu glorioso nombre para darte gracias en esta escuela dominical. Bendice de una manera especial a tu pueblo, que tu gracia infinita, Dios del cielo, se derrame en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo a través de tu palabra hoy bendiga nuestras vidas y podamos adquirir el conocimiento para vida eterna. En el nombre de Jesús, bendice la iglesia en este lugar de Puerto Nariño y a todos los hermanos que se conectan a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Aleluya. Puede estar cómodo. Vamos a compartir en esta preciosa mañana un pensamiento en la palabra de Dios que lo he titulado La ley de Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. La ley de Cristo. También damos la bienvenida a los hermanos que en esta hora se conectan a través de las redes sociales, deseando que el Señor Jesús les bendiga de una manera especial. Y vamos a desarrollar nuestro tema en esta mañana titulado La ley de Cristo. Amén. La palabra ley significa edicto o estatutos. También significa juicios o mandamientos, ordenanzas y preceptos. Amén. ¿Y qué es la ley? Bueno, son mandatos establecidos después de haber hecho un juicio y se dan a conocer a la sociedad a través de edictos. Mirando la palabra del Señor, le invito para que abra su Biblia precisamente en el libro de Números, capítulo 6. Libro de Números, capítulo 6. Nos enseña la palabra del Señor del verso 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazaret, gloria al Señor, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre ni vino de vinagre, de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará
a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Aquí encontramos unos estatutos, unas ordenanzas, unos mandamientos o una ley que Dios le dio al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 5, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 5, verso 1 al verso 21, usted va a encontrar allí los estatutos, las ordenanzas, los mandamientos dados por el Señor. Pero yo quiero que leamos del versículo 6 al verso 10. Hay un mandamiento que dice la palabra: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen, ninguna cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces encontramos aquí ordenanzas de parte de Dios para el pueblo. Encontramos aquí mandamientos, encontramos aquí estatutos que se dan al pueblo con el propósito que el pueblo se guarde para Dios. Y es importante entender la ley de Cristo. Amén. Ese es nuestro tema en esta mañana. La ley se divide en dos partes. La parte número 1, antes de Cristo, conocido como el antiguo pacto. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo, gloria al Señor, segundo libro de la Biblia, gloria al nombre de Jesús. El capítulo 24, encontramos allí en el libro de Éxodo capítulo 24, les decía que la ley se divide en dos partes. El primero es el antiguo pacto, libro de Éxodo capítulo 24, versos 5 al 8, nos enseña la palabra. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó de la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Mire, amado hermano y hermana, la ley se divide en dos pactos. Y encontramos el pacto antes de Cristo. Amén. Ese antiguo pacto gira alrededor de Cristo, pues todo lo que se hace en él es una sombra material de cómo sería lo espiritual. Amén. En eso consiste el antiguo pacto. Cuando leemos la Biblia en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, encontramos que todo gira en torno alrededor de Cristo. Es importante que entendamos que el antiguo pacto era cristocéntrico, es decir, todo apuntaba a un Mesías que había de venir, a un enviado que vendría a salvar al pueblo, al plan de salvación de Dios para la humanidad. Pero es importante que también entendamos que la ley de Cristo, aleluya, se divide en dos pactos. El primero, el antiguo pacto, donde están las ordenanzas y estatutos establecidos por Dios para preservar la vida del pueblo. Y luego encontramos el segundo pacto, ¿sí?
Amén. Después de Cristo. El primer pacto se dio ¿cuándo? Antes de Cristo, conocido como la ley. Y el segundo pacto después de Cristo, conocido como el nuevo pacto o nueva ley. Abra su Biblia en Jeremías, capítulo 31. Uno de los profetas mayores. Libro de Jeremías, capítulo 31. Nos enseña la palabra de Dios en el verso 27. Usted que se encuentra a través de las redes sociales, le invito para que abra su Biblia, por favor, y corrobore en esta hora en la palabra del Señor. Libro de Jeremías, capítulo 31, verso 27 al 33. Nos enseña la palabra de Dios de la siguiente manera. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Demos gloria al nombre del Señor. Se está profetizando al pueblo a través del profeta Isaías que Dios tiene un proyecto, un propósito, y es de dar a su pueblo un nuevo pacto o una nueva ley o una nueva ordenanza. Dios está profetizando a través de Isaías, diciéndole al pueblo: así como los arranqué, los destruí, los esparcí, los derroté, así también los voy a reedificar, los voy a volver a traer, los voy a juntar, los voy a bendecir y les voy a dar un nuevo pacto. ¿Alguien tiene una alabanza para el Señor? San Mateo capítulo 26. Abra su Biblia, por favor, en esta preciosa hora. San Mateo capítulo 26, versos 27 y 28. Nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí aparece el nuevo pacto, gloria al nombre del Señor. Nuevo pacto que se haría a través del derramamiento de la sangre de Cristo en el Calvario. Nuevo pacto que sería establecido para que los hombres obtuviesen el perdón de los pecados. En el antiguo pacto el hombre que pecaba moría enseguida. En el nuevo pacto se le da otra oportunidad. Demos gloria al Señor. Entonces el nuevo pacto es la confirmación del antiguo pacto. ¿Y por qué, hermano, hermana? ¿Por qué, pastor? Algunos preguntarán. Es porque el antiguo pacto, les decía, giraba en torno a Cristo. Todo lo que estaba escrito en el antiguo pacto apuntaba al Mesías prometido. Por ejemplo, libro de Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: el Señor os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Libro de Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Antiguo pacto, dice la Biblia en Isaías capítulo 35, verso 4. Decían los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Antiguo pacto, libro de Isaías capítulo 52, versículo 6. La palabra dice: y ahora dice Jehová, ¿qué hago yo aquí?
ya que mi pueblo es llevado cautivo y los que de él se enseñorean lo hacen aullar continuamente, y continuamente mi nombre es blasfemado todo el día. En aquel tiempo mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y el Señor Jesús nos confirma eso. ¿Qué nos confirma? Que el nuevo pacto es la confirmación del antiguo. San Lucas capítulo 24, abra su Biblia por favor. Versículos 44 al 47. Nos enseña así la palabra del Señor de la siguiente manera. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense que ese verso 44 encierra todo el Antiguo Testamento. Mire el Antiguo Testamento y verá. Dice, usted mira el Antiguo Testamento y va a entender que lo que Jesús les enseña a sus discípulos es lo que está plasmado aquí. Así está escrito en la ley de Moisés. Oiga, toda la ley, de Génesis hasta Deuteronomio, ahí está plasmada la ley. Amén. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Luego dice, en los profetas. Demos gloria a Dios. Desde Samuel hasta Juan. En los profetas. Amén. Y en los salmos. O sea, todo el Antiguo Testamento giraba alrededor de Cristo. Y fíjese que el Señor lo confirma. Y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Tengamos en cuenta, amados hermanos, que el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Entonces les está hablando del antiguo pacto, de la ley de Jehová, de la antigua Biblia, para que usted me logre entender, o de la Biblia hebrea que muchos discuten. Entonces estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que Cristo tenía que padecer. Eso lo confirma el libro de Isaías capítulo 53. El Señor inspira al profeta y el profeta proclama por el Espíritu diciendo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cada cual se apartó por su camino, mas nosotros lo tuvimos a él por abatido, por herido de Dios y azotado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Alguien da una alabanza al Señor? Mire, hermano, lo importante es entender la ley de Cristo. Amén. Entonces estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por último, les abre el entendimiento a los apóstoles para que comprendan el antiguo pacto. Y cuando entendieron, wow, este es el Mesías, alabanzas al Señor, les digo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Alguien da un aplauso a Cristo en esta hora. Aleluya. Bendito el nombre del Señor, hermano. Es que el mensaje de la Biblia es un mensaje cristocéntrico. Amén. La ley de Cristo. Mire, Cristo vino a establecer su reino en la tierra. Cristo vino a establecer su reino en la tierra. Trajo una reforma para la ley llamada Nuevo Pacto. No una reforma tributaria, no, de ningún modo. Trajo una reforma para la ley llamada el Nuevo Pacto. Demos gloria al Señor. O nueva ley. Abra su Biblia en Jeremías 31,
Y allí recordamos lo que leíamos al principio. Libro de Jeremías, después del libro de Isaías. Capítulo 31, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el verso 32 y 33. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Demos gloria al Señor. Así que trajo una reforma para la ley, llamado nuevo pacto o nueva ley. Amén. Vea, con Israel fue un pacto material. Decía: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, si usted se equivoca en el antiguo pacto, debía morir enseguida. Y ese ejemplo lo tenemos en San Juan capítulo 8. A Jesús le trajeron una mujer que encontraron en adulterio y se la colocaron ahí diciendo: Señor, ella ha sido encontrada en pecado de adulterio. La ley de Moisés dice que debe morir ¿cómo? Ya, aquí, ahora, enseguida. ¿Sí o no? Pero entonces el Señor Jesucristo se levantó y le dice: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y la Biblia dice que esa palabra pegó en la mente de aquellos escribas y fariseos que estaban ahí con la piedra en la mano. Y al esa palabra pegar en el corazón de ellos, en la mente de ellos, entonces me llama la atención porque ninguno lanzó la piedra, sino que dice la Biblia que desde el más adulto hasta el más joven soltaron la piedra y se fueron yendo. Por último, Jesús se endereza y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ella dice: Señor, ninguno me condenó. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, pero vete en paz y no peques más. Cristo reforma el antiguo pacto. ¿Y con qué propósito? Darle a los seres humanos la oportunidad de arrepentimiento. Alguien da gloria a Dios. Aleluya. Alguien da gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Vea, pues con el pueblo de Israel fue un pacto material. Decía: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Es decir, si no la cumples, mueres ya. Amén. Ahora, con la iglesia, Cristo hace un pacto espiritual. Amén. ¿Cómo así que espiritual, pastor? Jeremías capítulo 31, verso 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Con esto concuerda la palabra de Dios en la carta de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una alabanza para Jesús. En la primera carta a los Corintios se nos habla de ese pacto espiritual. Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 25. Dice la palabra de Cristo: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén, hermanos. Y el apóstol Pablo, aconsejando en la iglesia a los Corintios, verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Aleluya. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El nuevo pacto se escribe con sangre y no cualquier sangre. Con la sangre preciosa de Jesucristo para la remisión de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo es el punto de partida del nuevo pacto. Y en ese punto de partida está involucrada la iglesia. Hoy nosotros tenemos con Cristo un pacto espiritual que consiste en lo siguiente. Amén. Oiga, ¿en qué consiste la ley de Cristo? Primero, en enseñar a los seres humanos cómo comportarse en su reino. Vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, aleluya, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Iglesia del Señor, mantengámonos firmes. El pacto de Dios con nosotros es un pacto espiritual. ¿Y en qué consiste? En enseñar a los seres humanos cómo comportarse en su reino. Amén. El pueblo de Israel por allá pensó jugar con Cristo. Muchos pensaron en jugar con Dios. Amén. Y en un día cayeron 23,000. Dice, y esto les pasó a ellos para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado este tiempo. Demos gloria a Dios. Así que es importante que usted valore el pacto que Dios ha hecho con su iglesia. Amén. Amén. Ahora, ¿en qué consiste el reino de Dios? Ahora su Biblia en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, por favor. Versículo 17. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Mire, la iglesia tiene un pacto espiritual. ¿En qué consiste entonces ese pacto espiritual con la ley de Cristo? En enseñar a los seres humanos cómo comportarse en su reino. Bueno, ¿y qué es el reino de Dios? Mire lo que la palabra del Señor nos enseña aquí en Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Demos gloria al Señor. En eso consiste el reino de Dios. ¿En qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vea, el que vive el evangelio haciendo las cosas justamente, andando en la paz de Cristo y se goza en el Espíritu Santo, está en el reino de Dios. Amén. Es que hay gente que no disfruta el evangelio. El evangelio es para disfrutarlo. Amén, iglesia. Es para vivirlo. Aleluya. Y es importante que entendamos que así
cumple la ley de Cristo. ¿Cuándo? Cuando vivo justamente en el Evangelio, cuando practico la paz de Cristo en el Evangelio, aleluya, cuando me gozo en el Espíritu Santo, cumplo la ley de Cristo. Abra su Biblia en Gálatas, capítulo 6. Nos enseña así la palabra del Señor del verso 1 al verso 8. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, amén, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Demos gloria al Señor. Porque el que se cree algo no siendo nada a sí mismo, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mire, si nosotros, amados hermanos, nos gozamos en el Espíritu Santo, vivimos justamente, aleluya, y andamos en paz, cumplimos la ley de Cristo. Amén. El cristiano no puede andar violando la ley de Cristo, porque puede morir en pecado, y el que muere en pecado pierde su alma. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 3, verso 16. Nos enseña la palabra del Señor. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Amén. Verso 17 dice: hermanos, sé imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Demos gloria a Dios. Amén. Es importante entender que la regla o la ley o la norma que Cristo nos ha establecido está en el nuevo pacto y consiste en que los hombres vivamos en santidad. Demos gloria al Señor. Hebreos 10, por favor, abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29, dice la palabra del Señor. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y ahora dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, o hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oiga, palabra sencilla. Si el que pecaba allá en la ley debía morir enseguida, ¿cuánto mayor castigo piensa que merece el que pisotee la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario? ¿Cuánto mayor castigo es en la Biblia? Por eso la invitación, iglesia del Señor que está aquí en esta hora, es a permanecer en santidad. Usted que está allá en su casita a través de las redes sociales, que está en el trabajo, que va en el bus, que está caminando, pero que está escuchando, permanezca en santidad. Porque si aquella mujer que pecó en la ley de Moisés iba a morir a piedra, Cristo le dio oportunidad de arrepentimiento. Amén. ¿Cuánto mayor castigo piensa que merece el que se aparta del Evangelio y pisotea la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario? Así que yo les invito, iglesia del Señor, en cualquier parte del mundo que escuche este mensaje, que nos mantengamos viviendo en santidad. Y que si usted está apartado o apartada de Cristo, lo reconsidere a tiempo antes que sea demasiado tarde y vuelva al camino del Señor. ¿Y saben por qué?
Porque el castigo que le va a llegar a aquellos que mueran sin Cristo habiéndolo conocido es terrible. Por eso en esta hora yo le invito en el nombre del Señor a que usted reconcilie su vida, reconcilie su corazón y nos mantengamos en la ley de Jesucristo. ¿Alguien da gloria a Dios? Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué es importante hacerlo? Porque es la ley de un reino espiritual. ¿Cuál? La ley de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Que no te lo cobra ahora, pero al final del camino te pasa la cuenta de cobro. Amén. Se puede robar, matar, adulterar, fornicar, hacer lo que sea. Pero si usted muere en ese estado, no tiene herencia en el reino de los cielos. No, pero yo soy hijo de Dios y yo me hice bautizar y yo caminé con Cristo 2, 3, 1, 6, 7, 8 años. ¿Cómo yo no voy a tener herencia entrar al reino de los cielos? Déjeme decirle que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De manera, iglesia de Jesucristo, que la relación de Cristo es con aquellos que vivamos en santidad. Por lo tanto, no te apartes de Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 5. Y entonces culmino diciendo, mantengámonos en obediencia a la palabra, para que no nos pase como le pasó a Uzías. Bueno, ¿y qué le pasó a Uzías, pastor? Abra su Biblia en el segundo libro de Crónicas. No segundo de Corintios, sino segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Amén. Gloria a Dios. Del verso 1 al verso 7 encontramos que entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Eló y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Jehová lo prosperó. Amén. Oiga, pastor, qué bueno hizo Uzías. Es verdad, pero ahí hay un punto en la historia de Uzías que marca una tremenda dificultad en la historia de Uzías. ¿Y qué pasó, pastor? En los días en que se propuso buscar, honrar, amar y bendecir a Dios, Dios lo prosperó. Amén. Tanto que salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gai y el muro de Joanía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados así en la cepela como en la vega, y viñas y labranzas así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra y vencían. ¿Por qué? Porque Uzías se dedicaba ¿a qué? A buscar a Dios. Amén. Pero dice la Biblia que cuando ya Uzías se hizo fuerte, amén, cuando ya se hizo grande, amén, se olvidó de su Dios. Dice el verso 16,
Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios. Hermano, jamás muerdas la mano que te da de comer. Amén. Jamás. Aleluya. Y esa mano que te da de comer es la mano de Dios. Esa es la mano que te sustenta. Esa es la mano que te llena de la gracia. Esa es la mano que te bendice, la mano de Dios. Uzías se le metió la locura de morder la mano que le daba de comer. Amén. Uzías se enalteció para su propia ruina, para su propia vergüenza. Cuando ya era fuerte, cuando ya era grande, cuando ya tenía fama, tenía 16, cuando comenzó a buscar a Dios, reinó 42 años. Cuando ya tenía 58 años, se creyó fuerte, que yo soy Uzías, soy el rey. Y quiso ofrecer sacrificio a Jehová. Y no respetó la ley de su Dios. Se rebeló contra aquel que lo hizo grande. Déjeme decirle que todo el que se crece por su propia cuenta en el Evangelio y se eleva como avión, cae como papaya. Y cuando la papaya se cae del árbol y cae sobre la tierra, se estripa, se rompe, se parte, se destruye. ¿Por qué, pastor? Porque aquí el que se enaltece, dice la Biblia, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Vemos el ejemplo de Uzías. Se humilló, adoró, buscó a su Dios y Dios lo engrandeció. Pero cuando ya estaba fuerte y fortachudo, dice que se enalteció su corazón para su propia ruina. Quiso ser sacerdote cuando apenas era rey. Hermano y hermana, manténgase en el lugar que Dios le ha dado. Si Dios lo ha llamado a ser líder de música, bueno, cante alabanzas al Señor. Si Dios lo llama a usted a hacer el aseo, hágalo bien. Si Dios le llama a usted a ser el líder de los jóvenes, bueno, lidere bien. Si Dios lo ha llamado a ser el líder de misiones y evangelismo, hágalo bien. Si Dios lo ha llamado a ser ministro del evangelio, hagámoslo bien. Pero hagámoslo en el temor del Señor. Aleluya. Sirve a Dios en lo que Él te ha puesto. Bendito el Señor, pero cumple su ley. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que no le pase a usted, que no nos pase como le pasó a Uzías en sus últimos días. Se enalteció su corazón para su propia ruina. Bendito el Señor. Más bien que nos acontezca alabanzas al Señor, como le aconteció a Samuel, que murió viejo, lleno de días, aclamando al Señor, adorando a su Dios. Amén. El pueblo se enalteció y se apartó. Y Samuel llamó al pueblo y dijo: bueno, si ustedes no quieren servir a Jehová, el problema es de ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Les invito a estar en pie en esta hora, amados hermanos. Usted que está allá en su hogar, sirvamos en lo que Dios nos ha puesto. Hagámoslo bien, humildemente, cumpliendo la ley de Cristo. Porque la ley de vida del Espíritu en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos son libres, iglesia? ¿Cuántos somos libres, iglesia? Amén. Mantengámonos en la libertad con la que Cristo nos ha llamado. Oremos en este momento. Señor Jesucristo, bendito Padre Celestial, en esta hora invocamos tu santo nombre para darte